Buenas tardes, docente. A lo largo de estas diapositivas, mis compañeros Fabián Reina, Nicolás Buitrago y yo, Alejandro Murallari, vamos a hablar sobre el perfil epidemiológico de la salud sexual y reproductiva en un contexto internacional, nacional y regional. Básicamente, proporcionar una mirada pues, de la salud sexual y reproductiva en estos tres ámbitos y cómo se ven reflejados estos datos actualmente y qué tan actuales son los datos proporcionados. A lo largo de la historia han surgido problemáticas que a día de hoy se siguen manteniendo, muchas de estas, tal vez en menor proporción o en más proporción, pero que igual están ahí. Problemáticas como la violencia, la desigualdad, la injusticia, la ignorancia, en casos concretos, la falta de acceso a una atención de calidad en salud, incluso la falta de acceso a la salud en general. Sabemos que estas problemáticas afectan a la población en general, pero hay poblaciones en las que más se ha marcado o en las que más han sufrido de estas problemáticas, como lo son la población de mujeres, la población de niños y niñas y la población de adolescentes. En el año 2015, en septiembre, se, se organizó en una cumbre o se implementó una estrategia mundial para la salud de la mujer, de la niñez y la adolescencia. Ya previamente se había hecho una y se había comprendido entre el periodo del 2010 y el 2015. Entonces, la nueva estrategia que se había implementado, que comprende el periodo del 2016 al 2030, va de la mano con los objetivos o ayudan a contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible también, en los cuales se busca que en el 2030 se hayan logrado varios de estos objetivos o todos básicamente. Entonces es definida como una hoja de ruta en la que se pone fin o en la que se quiere poner fin a la mortalidad materna, la mortalidad infantil, perinatal, neonatal y de los adolescentes, y se busca pues mejorar su salud y bienestar en general y pues en los entornos en los que viven. Esta tiene como visión forjar de aquí al 2030 un mundo en el que el conjunto de las mujeres, niños y adolescentes y en todos los entornos realicen sus derechos a la salud y el bienestar físicos y mentales, tengan oportunidades sociales y económicas y puedan participar plenamente en la configuración de unas sociedades prósperas y sostenibles. Sobrevivir, prosperar y transformar es el lema de esta estrategia, que a la vez son sus tres objetivos y en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, lo que busca a grandes rasgos básicamente es reducir considerablemente la mortalidad materna, perinatal, neonatal, de infancia y de los adolescentes. Y en el caso de las muertes que son prevenibles, erradicarlas completamente. También lo que se busca es que estos grupos poblacionales pues, puedan gozar y acceder a, a una atención de calidad en salud en todos sus ámbitos y que puedan obviamente acceder también a sus derechos reproductivos y sexuales. Tenemos como primer objetivo el sobrevivir, que es poner fin a la mortalidad prevenible, que básicamente sus metas resumidas es que busca pues obviamente reducir la tasa de mortalidad materna, como ya lo había hecho, de los recién nacidos, también de los niños menores de 5 años, eh, erradicar las, las enfermedades transmisibles como lo son el VIH, tuberculosis, malaria, y otras enfermedades infecciosas tropicales que son la mayoría de veces desatendidas. Y en el caso de las enfermedades que no son transmisibles, lograr disminuir en gran cantidad eh, las que causan mortalidad pues, prematura y que
como lo había dicho, promover la salud y el bienestar en general. Como segundo objetivo tenemos prosperar, lograr la salud y el bienestar, en el que va incluido las siguientes metas, donde se quiere poner fin a la malnutrición y se atiendan las necesidades nutricionales tanto de mujeres embarazadas, de adolescentes, niños y niñas y mujeres que estén lactando. Otra meta que es garantizar el acceso universal a los servicios de atención en salud reproductivos y sexuales, donde se incluya la planificación familiar y que estos puedan gozar de, obviamente, estos derechos. Tenemos también garantizar un desarrollo adecuado y completo de niños y niñas en su primera infancia. También se quiere reducir considerablemente la mortalidad y la morbilidad a causa de la contaminación. Y por último, se quiere lograr la cobertura sanitaria universal y acceso a servicios como lo son medicamentos y vacunación, que son obviamente esenciales para una buena calidad. Y como tercer objetivo, que es transformar, ampliar los entornos propicios, se quiere erradicar la pobreza extrema, garantizar la totalidad de niños y niñas que puedan terminar sus estudios de educación primaria y secundaria gratis, que sea asequible y de buena calidad. Se quiere eliminar todas las prácticas nocivas y de discriminación y violencia contra mujeres y niñas. Se quiere lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a servicios de saneamiento e higiene adecuados. Se quiere fomentar la investigación científica. Se quiere dotar a todas las personas de identidad jurídica, incluido el registro de nacimientos. Y por último, se quiere reforzar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. En base a las experiencias prácticas obtenidas de la anterior estrategia mundial, en base a los objetivos del desarrollo sostenible e investigaciones sobre el carácter integrado de la salud y el desarrollo sostenible, se decidió implementar en esta nueva estrategia mundial áreas de acción, en total 9 áreas de acción, en las que también se considera la importancia del contexto, como lo es el contexto político, la religión, la economía, la dinámica del poder, normas y factores sociales que influyan en los conocimientos sanitarios y los comportamientos de búsqueda de atención de las mujeres, niños y adolescentes. Como primer área de acción tenemos el liderazgo en los países, que básicamente se refiere al fortalecimiento de habilidades de liderazgo y gestión en todos los niveles gubernamentales para que se pueda garantizar como una acción coordinada y efectiva en temas que respectan a niños, mujeres y adolescentes. La segunda área de acción es financiación para la salud, donde se quiere movilizar recursos financieros donde se inviertan en programas de salud, donde estos recursos se utilicen eficientemente, se asegure que se usen eficientemente y se exploren nuevas formas innovadoras de financiación. El tercer área de acción es la resiliencia de los sistemas de salud, que lo que hace, perdón, lo que implica es asegurar que los sistemas de salud sean capaces de proporcionar una buena atención de calidad en cualquier circunstancia y que se garanticen todos los derechos a servicios de salud que sean esenciales. El cuarto es el potencial de las personas, donde se quiere invertir en todas las personas, en el desarrollo personal, en sus capacidades y que las empoderen como agentes de cambio, donde se eliminen barreras mediante marcos legales y políticas que sean inclusivas. La siguiente es la participación de la comunidad, donde se fomente la participación activa de la comunidad en toma de decisión respecto a la salud, donde se promuevan leyes y políticas que apoyen la participación y se fortalezca pues la acción comunitaria en general. La acción multisectorial, donde se adopte un enfoque que involucre a varios sectores como la salud, la educación, el desarrollo social
y demás para abordar desafíos de manera integral, donde se fomente la colaboración entre todos, entre ellos, y se evalúe el impacto de las acciones que se lleven a cabo. Entornos humanitarios y frágiles, donde se garantice que incluso en entornos de crisis o fragilidad se atiendan los derechos humanos, donde se vean incluidas necesidades específicas de género y que se brinde una respuesta efectiva en caso de emergencias, donde se aborden las dificultades que puedan surgir durante la fase de transición a la fase de desarrollo sostenible. La octava es investigación e innovación, donde se invierta en investigación y desarrollo de capacidades en cada uno de los países, conectando evidencia con políticas y prácticas y donde se promueva la implementación y escalabilidad de innovaciones en salud. Y la última área de acción, que es la rendición de cuentas, donde se establezcan mecanismos para monitorear y reportar el progreso, donde se mejoren los sistemas de registro civil y las estadísticas vitales y se promueva la transparencia y participación de todas las partes que estén interesadas, de evaluación de resultados y la toma de decisiones. En cuanto a la población mundial, tenemos que en el mundo actualmente hay aproximadamente 8.118.835.000 personas, de las cuales los hombres representan un porcentaje de 50.5% y las mujeres 49.5%, aunque en ambos casos superando las 4.000 millones de personas, 4.000 millones de hombres y 4.000 millones de mujeres. Niños y niñas, la cantidad es 1.331.614.077 y adolescentes, la cantidad de adolescentes también es cercana a la de niños y niñas, que es de 1.319.051.027 adolescentes aproximadamente. En cuanto a la mortalidad materna, perinatal y neonatal, los datos más recientes que se arrojan son del 2020, donde se indica que unas 287.000 mujeres en todo el mundo murieron durante su embarazo, después de este o el momento del parto. La mayor cantidad de muertes se concentró en la África subsahariana, más o menos de un 70%, 202.000 mujeres. Le sigue el 16% de muertes maternas en la Asia Meridional, un 16%, aproximadamente 47.000 mujeres, aunque también se arrojan datos de América Latina y el Caribe, donde murieron aproximadamente un 3% de mujeres, unas 8.400 mujeres, que si se suma este dato a las 287.000 mujeres, pues serían más de las que se plantean ahí. Y también se estima que cerca de 2 millones de bebés nacen muertos. En embarazos adolescentes tenemos cifras del año 2019 y 2021. En el primer caso, porque no se actualizan muy constantemente estas cifras, pero tenemos que se estima que 21 millones de niñas dentro de 15 y 19 años de ingresos mediano bajos quedaron en embarazo en ese tiempo. A nivel mundial, como buena noticia, es que se han ido disminuyendo la tasa de nacimientos en adolescentes de un 64.5 nacimientos por cada 1.000 mujeres en el año 2000 y ya más actualizado en el 2021 bajó a 42.5 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Aunque esas tasas de cambio, de disminución de tasas de nacimiento, es desigual entre muchos países, ya que en algunos disminuye un poco más y en algunos disminuye un poco menos. En los que disminuye un poco menos es en países de América Latina y el Caribe, donde a pesar de que se producen disminuciones, continúan teniendo las tasas más altas a nivel mundial, con 101 y 53.2 nacimientos por cada 1.000 mujeres en el año 2021. En cuanto a la violencia doméstica y violencia de género, nuevamente los datos no son muy específicos, pero la OMS ha hecho estimaciones a nivel mundial preocupantes, pues en las que indica que al menos una de cada tres mujeres o el 30% de las mujeres totales de todo el mundo
al menos una vez en su vida han sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros. En la sífilis gestacional y congenital, la OMS nos brinda datos del año 2020, pero desde un panorama general, o sea, la sífilis que ha afectado a adultos, que más o menos ese año se contagiaron 7.1 millones pues de adultos, y en países donde se realiza como un seguimiento eh, estricto a la enfermedad, estos mismos notificaron que se registraban aumentos de contagio de sífilis en hombres que tienen sexo con otros hombres, pero también se menciona casos de sífilis, aumento de casos de sífilis congénita. En el año 2016, donde se tienen los últimos datos disponibles, cálculos disponibles, se evidencia que 7 de cada 1000 mujeres embarazadas tenían sífilis. Y en el mundo, esta enfermedad provocó 143.000 muertes fetales tempranas y prenatales, 61.000 muertes neonatales, 41.000 bebés prematuros o de bajo peso al nacer y 109.000 lactantes con sífilis congénita. El perfil de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Latinoamérica nos brinda un panorama de cómo está precisamente este acceso a servicios de salud en nuestra región Latinoamérica y el Caribe, aunque pues no hay datos muy actualizados. En el caso de, por ejemplo, en el tema de la planificación familiar, en el año 2018 la OMS estimó que 214 millones de mujeres que estaban en edad reproductiva y vivían en países en vía de desarrollo, a pesar de querer evitar el embarazo, no usaban métodos de anticoncepción modernos. La prevalencia del uso de anticonceptivos varía ampliamente en la región de Latinoamérica y el Caribe, donde en Costa Rica, Colombia, Nicaragua y Brasil más de tres cuartas partes de las mujeres casadas o en unión libre en su edad reproductiva usaban algún método anticonceptivo. Pero en países como Haití y Guyana, eh, solamente el 35% usaban algún método anticonceptivo y pues el resto del 65% no usaban, pues mientras estaban casados o en unión libre y en edad fértil. Y en cuanto a métodos anticonceptivos modernos, países como Haití, Guyana, Trinidad y Tobago, Bolivia, Surinam, Belice y Guatemala, menos del 50% de la población de mujeres usaban algún método de anticoncepción moderno. En cuanto a las tablas consignadas aquí, registran información de los países de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, o al menos de la mayoría. eh, la información va hasta el año 2020, donde en la primera habla sobre cobertura y servicios. Entonces menciona algunos apartados como lo son camas de hospitales, el personal de salud y visitas prenatales. Donde en Colombia, por ejemplo, se hace un promedio con la cantidad de cada país de estos apartados y se clasifica mejor que el promedio, cerca del promedio, peor que el promedio. Y los que, por ejemplo, Colombia, en el caso de camas de hospitales por cada 1000 habitantes, médicos por cada 1000 habitantes, está cerca del promedio, pero en cuanto al personal enfermero y psiquiátrico, que es por cada 1000 habitantes y el otro es por cada 6000 habitantes, está peor que el promedio, por lo que hay una cantidad deficiente de estos profesionales de la salud. En cuanto a las visitas prenatales, también está cerca del promedio de todos los países y se calcula que al menos 90% de embarazadas en Colombia asisten a 4 controles prenatales. La segunda tabla habla de la calidad de atención, donde se habla de cobertura de vacunación y 3 tipos diferentes de cáncer, donde Colombia está cerca del promedio en cuanto a la vacunación, cobertura de vacunación 92 y 93% de población de un año de edad respectivamente, y está peor que el promedio en los 3 tipos de cáncer que se consignan ahí, porque la tasa de supervivencia es baja al promedio de todos los países. En estas dos últimas tablas se evidencia en la parte izquierda pues la atención médica durante el embarazo y el parto, en el que está el porcentaje de mujeres embarazadas que reciben atención prenatal de al menos 4 visitas, donde se evidencia, bueno, en la parte derecha, los partos atendidos por profesionales de la salud capacitados, que es el porcentaje de partos atendidos por un personal calificado, y donde se evidencia en ambos casos, por ejemplo, que Haití es el que tiene menos porcentajes en ambas tablas. Y en la parte derecha tenemos una tabla sobre las desigualdades en salud, donde Colombia está por debajo del promedio
en el apartado de mujeres embarazadas que reciben al menos 4 visitas prenatales, pero está por encima del promedio en la prevalencia de métodos de anticoncepción modernos. Y en los demás apartados está cerca del promedio de todos los países. Respecto a la población a nivel nacional, tenemos que Colombia, al igual que la mayoría de los países de la región, experimenta la segunda fase de transición demográfica, a la cual le denominamos expansión temprana, con tasas de natalidad en descenso y tasas de mortalidad que van en aumento, que se duplicaron en el 2018. Para el 2021, el 36,4, es decir, 12 de los 33 territorios que registran valores por encima del promedio nacional en el índice. Según los datos de proyección de población de 2018 al 2023, Quindío tiene el índice más alto con 108,48, seguido de Caldas con 99,83, Risaralda con 94,08, Tolima con 91,15, Boyacá con 80,31 y Bogotá DC con 76,33, estando por encima de Antioquia, que tiene 72,3, del Valle del Cauca con 72,2, de Santander con 68,02 y el archipiélago de San Andrés con 64,81. Esto trae complicaciones por la planeación de política pública en salud, dado que hay que afrontar la carga pensional, inevitablemente que incrementará la carga asistencial de servicios de salud, donde se deberá evaluar principalmente los aspectos de cuidado y bienestar de los adultos mayores y disponer de talento humano para los cuidados de esta población. Los cambios en las estructuras de la población de los departamentos son diferentes según el avance del proceso de transición demográfico particular, el cual va de la mano con los procesos de desarrollo social. Este cambio se puede observar a través del índice de Fries, en donde las puntuaciones mayores a 160 indican que la población se considera joven. Las puntuaciones desde 60 hasta 160 indican que la población se considera madura, y las puntuaciones menores de 60 nos hablan de una población que se considera vieja. Los territorios con la población joven en el año 2021 están conformados por los departamentos de Vaupés con 347,77, Guainía con 254,71, Bichada con 218,53, Amazonas con 200,0226, La Guajira con 181,18, Chocó con 180,20 y Guaviare con 169,97. En contraste con otros departamentos que se encuentran entre 157 y 84,82, que pueden considerarse territorios maduros. Respecto a la cobertura de afiliación del Sistema de Seguridad Social en Salud, según la información dispuesta en el Sistema de Información de la Protección Social en CISPRO, entre el 2013 y el 2020 la cobertura de afiliación se incrementó para las mujeres en un 2,48% y para los hombres en un 5,4%, observándose que no hay casi desigualdad para el sexo durante el 2020. Para diciembre del 2020, la base de datos única de afiliados dispuestos en el cubo BDUA del CISPRO, el 97,9% de la población del país, sin contar a los afiliados de las fuerzas militares y Policía Nacional, se encontraba afiliada al sistema. Los departamentos del Guaviare, Risaralda, Bogotá, Huila, Sucre, entre otros, se encuentran con la cobertura superior al 85%. En Chocó y en Cundinamarca y Vaupés, las coberturas están entre el 66 y el 85%, y el departamento del Bichada cuenta con 63,9%, llevándose el registro de la más baja cobertura de afiliación del sistema. Respecto al número de muertes maternas y de recién nacido a nivel nacional, en términos absolutos tenemos que la mortalidad materna total entre el 2009 y el 2020 ha oscilado entre 386 y 625 casos, como se puede observar en la gráfica, al igual que la serie entre el 2018 y 2019 se estabiliza en 521 casos, incrementándose alrededor de un 7% en comparación a los años anteriores. En el 2020 se observa un incremento en el número de muertes debido a la situación de pandemia ocasionada por el COVID-19, agravando la situación de mortalidad materna en Colombia. En los últimos años se observa un incremento de la participación de las muertes tardías en el total de las defunciones maternas, mientras que entre el 2009 y el 2013 no superaban el 6%. En el 2014 en adelante se incrementan sustancialmente, alcanzando en 2018 un 42,2% del total de las defunciones, mientras que la participación de las defunciones maternas tempranas durante el embarazo y parto, como el puerperio, tienen una tendencia descendente. A partir del 2018, la tendencia de la mortalidad en el embarazo y el parto aumentan ligeramente su participación, exhibiendo un crecimiento leve.
Al hablar del embarazo en adolescentes a nivel nacional, tenemos que en el año 2020 se presentaron 569.311 nacimientos en todo el territorio nacional, de los cuales 4.169 ocurrieron en niñas entre los 10 y los 14 años y 93.096 en mujeres adolescentes de 15 a 19 años, lo que corresponde a una disminución del 14.8 y del 13.6 respectivamente en comparación con el año 2021. Para el año 2021, la cifra de nacimientos en mujeres adolescentes de 15 a 19 años disminuyó en un 2,6% con respecto al año 2020. Y la tasa específica de fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años ha disminuido en los últimos años, como se muestra en el gráfico. Para el año 2022 se mantiene la tendencia a la baja con respecto al año anterior. Y para este grupo, que fue de 46,6 nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Continuando al tema acerca de la violencia de género e intrafamiliar a nivel nacional, tenemos que en el 2021 la incidencia nacional fue de 226,9 casos por 100.000 habitantes, que comparado con las incidencias de los años anteriores se observa un aumento del 23,1% de los casos por 100.000 habitantes, con las cifras del 2020 superando también las incidencias de los años 2017 y 2018 con 26,1 y 6,8 casos. La violencia psicológica presenta en el 2021 la incidencia más alta de los últimos 5 años, con 22,6 casos por 100.000 habitantes. Para el 2021, la notificación de casos de sospecha de violencia de género intrafamiliar fue de 116.302 casos, con un promedio semanal de 2.237. Comparado con el 2020, la notificación presenta un aumento del 12,7 de casos, y la violencia física representa el porcentaje más alto de notificación con un 49,3, seguido de la violencia sexual con un 24%, la negligencia de abandono con un 16,8% y por último violencia psicológica con 9,9%. Para el periodo en mención, los departamentos de Arauca, Magdalena, Putumayo, Quindío y los distritos de Bogotá y Buenaventura presentan un comportamiento inusual de crecimiento. Al hablar de la sífilis gestacional y congénita a nivel nacional, tenemos que en cuanto a la sífilis gestacional se registró un incremento promedio del 20% en prevalencia en el año del 2020. Esto puede atribuirse en parte a la implementación de lineamientos para la ampliación de los criterios de pruebas y tratamientos emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social en el 2020. Analizar los datos por entidad territorial, se observa que el 55% de las entidades superaron la prevalencia nacional por cada 1.000 nacidos vivos más mortinatos, y la prevalencia más alta se encuentra en Arauca, Buenaventura, Chocó, Quindío y Santander. Y en cuanto a la sífilis congénita, el país registró una incidencia de 24,4 casos por cada 1.000 nacidos vivos más mortinatos, superando la meta nacional de reducir la incidencia a 0,5 casos. Al analizar la incidencia por entidad territorial, se observa que 47,6 de las entidades superaron la incidencia nacional, y las incidencias más altas se encontraron en Casanare, Arauca y norte de Santander. El acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento durante el primer trimestre de gestación es crucial para reducir la posibilidad de sífilis congénita. En Colombia se observa que el 42,8% de los casos de sífilis gestacional ingresó a control prenatal en el primer trimestre y el 57,3% recibió tratamiento en el mismo periodo. En el departamento del Meta, gracias al censo realizado en el 2021 por parte del DANE, se identificaron que en el departamento tenía una población de 1.072.412 personas, 539.642 fueron hombres y 532.770 fueron mujeres. Cuando hablamos de cobertura de aseguramiento, en el año 2021 tenía un total de cobertura de 96,64, es decir, un poquito más de 1.040.000 habitantes estaban afiliados. Cuando hablamos de mortalidad materna, en el año 2023 fueron notificados 6 personas, 2 casos más que en el año 2022. Cuando hablamos de mortalidad perinatal y neonatal, se notificaron en el año 2023 173 casos, 47 casos menos que el año 2022. Cuando hablamos de mortalidad menor a 5 años, se notificaron al Civigila un caso de mortalidad por enfermedad digestiva aguda, 15 casos por infección respiratoria aguda y 6 casos por desnutrición en el departamento. Con el tema de violencia de género intrafamiliar, se notificaron a Civigila en el año 2023 2.660 casos de violencia de género e intrafamiliar, 454 casos mayor que en el año 2022. Cuando hablamos de sífilis gestacional, en el año 2023 se notificaron 245 casos y esperado eran 246, pero tuvimos un caso menos. Ya hablando del tema de embarazos en niños y adolescentes, en el año a nivel nacional, en el año 2020,
nacieron 4.268 mujeres, niñas de 10 a 14 años dieron a luz. En el departamento del Meta, en esta cifra, el 1.9% pertenecía aquí al departamento del Meta, y mayores de 15 a 19 años a nivel nacional fueron de 109.823. En el departamento del Meta fueron el 2.5 de esta cifra. En un estudio realizado por la Universidad Javeriana en enero del 2022 y julio del mismo año, dieron a luz 2.466 niñas de 10 a 14 años, 59 de estos casos eran del departamento del Meta, y mayores de 15 años hasta los 19, 54.757 en el Meta. El total de esos casos era 1.387 acá en el Meta.